Los invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 15. Estamos llegando al final de esta carta. Dice así, Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a fin de que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesé entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levanta a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de la esperanza le llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro que ustedes, hermanos míos, ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que puedan puedan amonestarnos los unos a los otros. Y eso porque está bueno este pasaje, dice, pero estoy seguro que ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestaros los unos a los otros. Mal es escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles desean ofrenda agradable, santificación, para que los gentiles desean ofrenda agradable, santificada por el Señor Jesucristo. Pero me pasa que tengo los dientes, me voy a poner porque me queda medio bajo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado al Evangelio de Cristo. De esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes.
pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora, al pensar en ella, al observarla, reflexionar, te pedimos que nos hables. Para la gloria tuya. En nombre de Cristo. Amén. Eh, el viernes pasado, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Eran dos cosas básicas, ¿no? De los hermanos que había hermanos fuertes y hermanos débiles. En el contexto histórico había hermanos débiles, que eran aquellos hermanos que pensaban que no se podían comer ciertas cosas, que no se podían beber ciertas bebidas, que había obligación de guardar ciertos días, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eran débiles en la fe, ellos pensaban que si no se hacían estas cosas, era una ofensa, estaba mal. Estos hermanos son los llamados hermanos fuertes en la fe, son los que saben que no estamos atados a ninguna ley, ¿verdad? Y que esas cosas no es imprescindible guardarlas, y si uno come todas las comidas y toma vino, y esas cosas no son pecados. Explicamos bien cómo era eso. Entonces, claro, los hermanos considerados débiles criticaban a los fuertes, decían que estaban pecando. Y los hermanos fuertes despreciaban a los débiles porque estaban con todas esas cosas que parecían legalistas. Entonces Pablo lo que dice, le habla a los dos, y le dice a los hermanos fuertes que su libertad no sea tropiezo para los demás. Eso lo vimos el otro día, estoy haciendo un resumen. Y a los hermanos débiles le dice que no juzguen a un siervo ajeno, porque ¿quién son ellos para juzgar lo que hace un hermano? ¿Verdad? Porque todos son siervos de Cristo. Eso lo vimos, algunos me bromaban porque yo decía que se podía tomar mucho vino, no se puede tomar mucho vino, o sea, no es eso, pero sí que la Escritura no dice que no tomes vino, ¿verdad? No dice que no comas carne, que no comas lechón, ¿verdad? En este tiempo que vivimos, todos los alimentos son limpios, se pueden comer todas las cosas, eso es lo que la Escritura enseña. Jesús ya lo enseñó, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, como pensaban, como predicaban los fariseos, sino lo que sale del corazón es lo que contamina toda la vida del hombre. Y también en este pasaje se enseña que se podía comer carne si uno sabe, porque la carne antes era, digamos, los animales se sacrificaban en los templos y había carnicería en los templos. Entonces, claro, esos animales habían sido ofrecidos a los ídolos y después la carne se la comía la gente. Entonces, para un hermano débil o un hermano que había sido idólatra, comer aquella carne le parecía que era como comer algo, como que participaba de la idolatría. Pablo dice, no. Entonces el hermano fuerte decía, no, la carne no tiene nada que ver, se puede comer. Entonces, también ahí Pablo dice que hay que respetarse unos a otros. En el sentido que les dije, los débiles no pueden juzgar a los fuertes y los fuertes no pueden ser tropiezo para los débiles. Porque, y es lo que dice acá, ¿no? Que hay que sacrificarse, que hay que considerar,
a los otros, no hay que agradarse a sí mismo. Esto está bueno, volviendo un poco a lo que vimos el otro día. Estoy repasando. Claro, si un hermano débil, así que no voy a ir a todo, pero si un hermano débil, un hermano que ha sido idólatra, que Dios lo había librado de la idolatría, comía carne sacrificada a los ídolos, como que eso lo podía tentar, lo ponía, lo hacía pecar en su corazón, porque lo que no es de fe es pecado. Si tú haces algo sin fe, dudando, eso es pecado. Entonces nuestra libertad puede llevar a otros a pecar. Y por amor al hermano tenemos que abstenernos muchas veces de muchas cosas. Yo mencioné lo del alcohol, ¿verdad? Este, y lo dije bien claro, porque no es idolatría, no estamos hablando de un caso de idolatría, de alguien que adoraba un ídolo y iba a un templo, pero sí que hay hermanos que han sido débiles con el alcohol, con el vino, con la grapa, lo que sea, y Dios los libra de ese vicio, los salva del alcoholismo. Entonces, si uno, sabiendo eso, invita a su casa al hermano y pone vino en la mesa, puede ser un tropiezo para esa persona, ¿verdad? Porque, digamos, la cabeza de una que fue adicto no se libra tan fácil, ¿verdad? La adicción sigue su cabecita y puedes tentarlo a tomar vino. Puede sentirse mal, tú puedes sentirse mal y, y ser tentado. Y eres tropiezo porque te ve tomar y piensa que eso está mal. Y no puede entenderlo en su corazón. Entonces, ¿verdad que podemos tener una fiesta sin vino? Por amor a los hermanos. Porque si no podemos tener una fiesta sin vino por amor a los hermanos, estamos en un problema, ¿verdad? Si yo no puedo dejar de tomar vino por amor a un hermano, me tengo que revisar, ¿verdad? Me tengo que revisar porque algo pasa, no es normal. Y también lo que decía que si uno sabe que una persona ha tenido adicción a las drogas, también hay que abstenerse del alcohol en la mesa. Y- Porque el alcohol en la mesa, donde sea, porque el alcohol, como veíamos, desinhibe a las personas, quita, lo libera, entre comillas. Y entonces esa barrera que había puesto para no consumir drogas se puede romper y la persona puede volver a caer en las adicciones, ¿verdad? La cabeza de un adicto, es muy complejo el tema, ¿verdad? Hay personas que son propensas a las adicciones y bueno, y les puede pasar. Tenemos que cuidar a los hermanos. Pero también hay otras cosas, ¿no? Este, lugares, podemos ir a muchos lugares que tenemos libertad para hacerlo. Este, Capaz que tú puedes ir al fútbol sin problema, pero para otros no es bueno ir al fútbol. ¿Me explico? Algunos dicen, yo puedo ir al fútbol, no tengo problema, pero para otro, ir al fútbol implica un fanatismo tan grande que su corazón es arrastrado y le hace mal al alma. Me explico lo que digo, ¿no? Para alguna gente, para mucha gente de distintas edades, el fútbol es realmente un ídolo, una pasión muy fuerte en su vida. Y cuando se convierte, quiere que Cristo sea su primer amor. Y para eso tiene que ir liberándose de muchas cosas. Y el fútbol puede ser un tropiezo grave. Yo creo que tenemos que mirarlo, porque a veces vemos algunas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, ¿es malo que yo vaya al estadio? No es malo, no dice ninguna parte dice que no vayas a un estadio a ver un partido de fútbol. Pero si eso va a hacer tropezar a otros, cuidado. Otra cosa que les digo también, practicar un arte marcial es malo, no, si no haces para pelear no es malo. Es bueno, ¿saben? Es bueno para el físico. Pero hace unos años, cuando estaba con los jóvenes, y con otros jóvenes, yo hacía karate, ¿no? Entonces, de repente, un grupo de jóvenes hablaban en el parque, se agarrar trompada con uno, y uno hacía karate, digo, "Ta". Entonces, ellos sabrán, pero si yo estoy con los jóvenes y me tienen como un referente, no debo hacerlo. ¿Me explico lo que les digo? Y cada uno puede mirar en sí qué cosa es mala. Sí, claro, no va a hacerlo porque con eso, como yo sé karate, capaz que a uno no le hacen caso en otras cosas. Pero en eso miran para hacer. Como que uno le diera un permiso para hacer algo que en definitiva le va a hacer mal.
Considerémoslo, ¿verdad? Considerémoslo. Somos libres. Cristo nos ha liberado, pero que nuestra libertad no sea obstáculo para nadie. En las áreas que sea, en el área que sea, que tu libertad no sea tropiezo para otra persona. Es lo que dice aquí. No te agrades a ti mismo, sino que agrada a Dios. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Por supuesto que hay cosas que son definidamente pecaminosas, que son pecados. Claro, entonces esas cosas no están fuera de discusión, pero no son esas cosas las que se hablan acá. Eh, Estaba pensando algún otro ejemplo, si me acuerdo. Este, Porque pensando cómo viene esto, que nosotros tenemos que renovar la cabeza nuestra para liberarnos, renovarnos, no amoldarnos al mundo, al pensamiento del mundo, sino renovar nuestros pensamientos, lo que dice Romanos 12. Si uno renueva los pensamientos, renueva la cabeza, no lo de afuera, tiene que renovarlo de adentro, lo interior. No, esto no es con fórmula. No es que tú te vistas de una manera o de otra y que hagas las cosas para que te vean. Es lo que hay adentro. Tengo que renovar lo que hay adentro. Mi pensar tiene que cambiar. Si mi pensar cambia, una cosa que se va a manifestar es el amor a Dios y a las personas. ¿Verdad? Dice que todos los mandamientos se resumen en amar al prójimo. Lo dice lo que vimos el otro día. Si ama al prójimo, voy a hacer las cosas bien. Eh, y por eso me va a quedar claro cuándo puedo usar mi libertad y cuándo me tengo que abstener de usar mi libertad. Yo les decía que con la vestimenta hubo otros tiempos, ¿verdad? Hubo mucho tropiezo para los jóvenes, porque los hermanos mayores, que no eran fuertes, eran débiles, sin darse cuenta, imponían reglas y trataban de amoldar a los jóvenes no a la cabeza de Cristo, sino a sus pensamientos, a sus modas. Y lo que hicieron, que una generación entera, le puedo decir, muchos se fueron, muchos se alejaron, ¿verdad? Porque además había hermanos que no tenían como el tacto para hablarle a otros. Bueno, fueron tiempos difíciles, pero fueron tiempos difíciles que nosotros podemos repetir. Nosotros también a veces queremos, no que la persona se transforme por adentro, sino amoldarnos a nuestras formas, ¿verdad? Y eso es muy malo. ¿Quieren agregar algo de esto? ¿O no? ¿Están ahí? Bueno. eh, entonces, en capítulo 15, sí, Daniel, dale. ¿Eh? Ujú. Claro, sí, claro, pero ahí sí, ahí sí, Daniel, porque ahí sí la escritura dice que las hermanas se vistan con modestia. Hay cosas que son concretas, ¿verdad? Ahí sí, por supuesto, si la hermana, porque la vestimenta también habla mucho del interior. Si una hermana se destaca con su vestimenta, su físico, está buscando despertar en las personas otra cosa. Pero no es a eso que me refiero, ¿no? Tú sabes bien que antes tenías que venir corbata y no te dejaban ni subir al púlpito si no tenías corbata. No importaba lo que hacía. Pero yo menciono cosas antiguas, pero tenemos que pensar en cosas modernas de ahora, ¿no? Y entender que hay modas, entender que los jóvenes se visten distinto. Y entonces, ¿qué querés que vista como un viejo y joven? No, querido, no. No es yo creo que esto es importante. Mira, si tienes un hijo varón, sobre todo, no lo vas a tener en tu casa, lo vas a hacer rebelde. Cuidado, nosotros a veces. Y es que hay rebeldías visibles y rebeldías invisibles.
Cuando uno es muy duro, sobre todo los que están criados en la iglesia, adquieren una capacidad para que tú veas que está así, está moldado y para vivir otra cosa. Y nosotros tenemos que tener que los jóvenes tengan un corazón para Dios, no un saco para Dios. Es más difícil la cosa, es difícil, es difícil, es difícil para nosotros, fue difícil para nosotros y es difícil para los demás. Cuando ustedes observan la juventud de todos los tiempos y la juventud de este tiempo, los hijos nuestros son jóvenes de este tiempo, que Dios está trabajando, o los ha rescatado, se han creído y está trabajando en ellos, ¿verdad? Pero observemos, la cosa es que piensen como Dios, que tengan la mente de Cristo, que eso les va a hacer personas diferentes. Dice capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. O sea, no es el propósito de un creyente agradarse a sí mismo. Es bueno que uno se pregunte, ¿a quién me estoy agradando? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para agradarme a mí? ¿Hago lo que me agrada a mí? ¿O hago lo que agrada a Dios? Lo que agrada a mi prójimo. Y sobre todo a mis hermanos. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, tenemos que agradar a los demás. El ejemplo es Cristo, que dice ahí, el vituperio de los que lo vituperaban cayeron sobre él. Esto quiere decir que soportó difamaciones, insultos y cuantas cosas, ¿no? Eh, Déjeme ver algo que me haya anotado acá. eh, Porque hoy quiero hacer énfasis en un pasaje, capítulo, un versículo que está muy bueno. Siempre Cristo es el modelo nuestro. eh, el adalid, el ejemplo nuestro es Cristo. ¿Cómo hacía el Señor? ¿Verdad? Es un buen ejemplo tenerlo eso. Pero, eh, uno a veces, muchas veces lo dice y lo ha oído. Es bueno preguntarse qué haría Cristo en el lugar, ¿verdad? ¿Qué pensaría él? ¿Qué diría, qué no diría? ¿Cómo resolvería esto? ¿Qué haría el Señor? Y eso está bien hacer, porque el Señor dijo que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que imitar a Cristo en todas las cosas es una buena enseñanza. Pero recuerden, en este tiempo de individualismo, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. No tenemos que vivir para agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que vivir para agradar a los demás y a Cristo. Y entonces dice versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y bueno, aquí entra un tema que es tan bueno pensar, es la necesidad que tenemos los creyentes de consuelo, los seres humanos de consuelo y los creyentes también. A veces hay gente que piensa que por ser cristiano no necesita consuelo. No, son todos. No. Bueno, en algún momento eso que es carnal se rompe y realmente precisa consuelo. Sí, porque miren que hay una energía que es en la carne, no en el espíritu. Y tú cuando andas en la carne haciendo cosas para Dios, tratando y caminando aparentemente para Dios, te parece que es un superhéroe, pero no es así. Nosotros somos igual que los demás y necesitamos lo mismo que los demás precisan. Y una de las cosas que precisamos los seres humanos es consuelo. Es consuelo. Porque nosotros somos probados, ¿verdad?
Y necesitamos tener paciencia. Y la paciencia es esa fuerza, eso que nos permite vivir con cargas que tenemos que vivir, porque los creyentes y todas las personas pasamos en este mundo y tenemos que soportar cargas, muchas cargas. ¿Qué cargas, por ejemplo? ¿Eh? La pérdida de un ser querido. Tenemos que pasar por acá. Eso es una carga, pero tengo que pasar, no drogarme, no escaparme, no evadirme. Porque a veces uno no se droga con, yo qué sé, con marihuana, pero se droga con psicofármacos, con remedios, que hay cantidad. Hay que pasar. Precisamos pasar a veces. La paciencia, y precisamos la fuerza de Dios para pasar. Otras cosas, muchas cosas. ¿Eh? Enfermedades o problemas familiares. Hay problemas familiares, problemas con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el cónyuge, con el vecino, en mi trabajo, pérdida de trabajo, injusticias, ¿verdad? Precisamos paciencia. Y en esas situaciones precisamos el consuelo. Precisamos consuelo, alivio, ánimo. En primer lugar, que para recibir consuelo hay que reconocer que lo preciso. Y con Dios, estamos hablando de la relación con Dios, y lo precisas. No sos Superman. Hasta Cristo precisó consuelo. ¿Eh? No, no andaba del Espíritu, pero era un ser humano, santo ser humano. No, y luego está. ¿Y cuánto más nosotros entonces? Cuando miraba esto, digo, claro que en este capítulo hay muchas cosas para mirar, pero esto es muy importante. No es ser poco espiritual, necesitar ser consolado. Al contrario, ¿verdad? Cristo nos consuela a nosotros con toda consolación por su misericordia, dice Corintios, para que nosotros a su vez podamos con la consolación que fuimos consolados, consolar a otros. Así que es un aprendizaje cuando pasas por problemas difíciles. Si los pasas con Dios, tienes la paciencia de pasarlos con Dios, es un aprendizaje. Porque ese consuelo que tú recibes, con ese consuelo vas a poder consolar a otros. Porque cuando uno pasa por malas cosas y recibe ese consuelo de Dios, va a poder estar con otros que lo necesitan. Y Dios va a consolar a otros por medio de ti, como nosotros hemos sido consolados por medio de otras personas. Ahora, ¿cómo? Acá está muy interesante este pasaje, porque ¿cómo se ayuda a Dios? Dice, versículo 4. Dice, porque todas las cosas se escribieron, dice, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir según el Cristo Jesús. Ahora, ¿saben qué? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para que aprendamos a tener paciencia y seamos consolados? Pero está la palabra, las escrituras. La Biblia es el instrumento de Dios para que nosotros tengamos consuelo. No en ideas personales, no en nuestra fuerza personal, no en cosas que nos imaginemos, sino en lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Porque lo que a otros en otro tiempo les dijo, en la antigüedad, en la Escritura está escrito en muchas cosas, ahora eso es para consolarnos a nosotros. ¿Me explico? O sea, esa enseñanza antigua nos sirve a nosotros. El trato que Dios tuvo con los suyos, con sus fieles, con sus creyentes, en el Antiguo Testamento, es una enseñanza para nosotros, para que nosotros tengamos paciencia y consolación. ¿Por qué a veces no tengo paciencia? ¿Por qué a veces no recibo el consuelo que necesito? Porque no estoy relacionado con Dios por medio de las Escrituras. No está hablando acá de hacer un curso de teología.
No está hablando acá de preparar un mensaje para predicar en el lugar donde quieras predicar. Está hablando de una relación con Dios, un trato a través de la Biblia con Dios, un trato permanente de todos los días, continuo con Dios a través de la Biblia. Dios, porque la Biblia no es un manual, es la palabra viva de Dios, palabra viva. Y esa palabra viva de Dios, cuando yo estoy relacionado con ella y conociéndola toda y conociendo al Dios de la Biblia, es la que me va a consolar. Porque las promesas, los ejemplos, las enseñanzas van a hacer que yo esté firme. ¿Me explico? Y siempre les digo, aparte del celular, ¿estás conociendo a Dios a través de la Biblia? ¿Me entiendes lo que digo? Porque a veces, antes no se leía nada, pero ahora no se lee nada tampoco. Lo único que se lee son los textos del celular. Yo siempre lo digo porque lo veo. Bueno, puedes leer la Biblia en el celular, ¿eh? O puedes escucharla también en el celular. No digo eso, no digo no critico el instrumento, sino los contenidos que tiene mi uso del celular. Los celulares, si tú te fijas, te dicen las horas que has estado en cada cosa. Entonces, esto tenemos que ser práctico. Todos. A ver, si la leo, si, ¿cuánto tiempo leí en el libro? Pero en mi celular, ¿cuánto tiempo de Biblia hay? ¿Me explico? Biblia, buenas predicaciones también, hay buenas enseñanzas. Pero a veces, capaz que tú miras tu celular y cuando miras las páginas que viste, no son páginas. Cuando ves la estadística, las páginas no son páginas que te acerquen a Dios, sino por el contrario, páginas que te alejan de Dios. Cuando uno anda alejado de Dios, cuando vienen las pruebas, las dificultades, no va a desarrollar esa paciencia que te permite pasar por las situaciones difíciles que te aprieten y no vas a tener esa consolación de Dios que te va a dar ánimo, que te va a dar esperanza, que te va todo a estar en contigo. ¿Tá? Eso es importante, ¿no? Este, siempre ha sido un tema, pero a mí me parece que hoy en día es más importante el tema aún que en otros tiempos. Eh, Necesitamos entonces ser consolados. Reconozcámoslo delante de Dios. Dios nos consuela por su palabra, también nos consuela por los hermanos, ¿no? Por los hermanos también. Cuando vienen en un tiempo que estamos difícil, se dan cuenta, se acercan, nos abrazan, dicen o callan, porque a veces hay que decir y a veces hay que callar, no siempre hay que hablar. Pero están ahí, cerca, ¿verdad? Precisamos, pero tenemos que reconocer que necesitamos. Pablo necesitaba. Pablo le dijo, tráeme a Marcos que me es bueno, tráeme el Capote, tráeme. Marcos Pablo que estaba preso y que escribía la carta a los filipenses que hablaba del gozo, él necesitaba hermanos. ¿Se entiende? Jesús como hombre necesitaba. Jesús dijo, ni aún han podido en este momento permanecer conmigo. No se dan cuenta de lo que se viene. Y nosotros también precisamos. Y tenemos que saber que nosotros precisamos y que mi hermano precisa, como yo preciso. Entonces tengo que estar dispuesto a recibir consolación y a darla. ¿Sí?
Me acuerdo que en un encuentro de hermanos libres en Buenos Aires, capaz que tú has sido también, no me acuerdo, que fue ese, creo que sí. Un hermano que estaba en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia grande, una ciudad grande en Estados Unidos, y era más bien hispana la iglesia, pero había sobre todo hispanos. Entonces dice que ellos, primero en Estados Unidos, viven en el loco. Como en Buenos Aires, vieron que trabajan 5 horas para ir a trabajar. Bueno, en Estados Unidos, las ciudades también. Se pasan así, toda la vida a 50.000 kilómetros por hora. Entonces dice que los sábados, los domingos, tenía el culto de mañana y después se quedaban al mediodía a almorzar juntos. Hacían esas cosas, asados raros que hacen los americanos, que no son como los nuestros. Pero que hacen unas cosas ahí, que prenden un fuego, no sé. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y dice ese, es tan bueno, dice, porque entonces el hermano ahí se abraza, cuenta, se abre, conversamos. Él estaba diciendo que era muy importante para los hermanos ese tiempo. Es un tiempo de consolación. Precisamos mucho eso, ¿verdad? No somos Superman. No podemos vivir solos. Dios no nos creó para vivir solos. Y la iglesia no es para vivir solo. A veces estamos tan apurados que nos vamos corriendo a todo y no damos lo que podemos dar y no recibimos lo que podemos recibir. Yo sé, hay que sí tenemos que dar un tiempo de estar juntos, sí, sí, es verdad, es verdad. Y no solo en el tiempo de la predicación, sino después y antes. Así que es un tema muy importante, hermanos, para que estemos considerando, ¿no? Em, sí. Bueno, va a decir otra cosa acá que justamente el sentir una unidad se desarrolla justamente cuando Dios nos da un mismo sentir. Para eso tenemos que estar más juntos. Pero quería decir una cosa, que el ser humano hoy precisa más consuelo que nunca y más compañía que nunca. Vivimos en una ciudad terrible. Yo soy viejo y siempre cuento las experiencias de antes y las comparo con las de ahora. Cuando yo era joven, hace muchos años, no era creyente, cuando tenía los jóvenes íbamos a los clubes. En Roche, bueno, lo social, pero no básicamente el atleti y el social. A lo también, pero íbamos a Roche Atleti y ahí conversábamos, leíamos el diario, jugábamos al ping-pong. Teníamos compañerismo, hablábamos, ¿verdad? Los tiempos cambiaron y ahora ustedes ven jóvenes juntos que se hablan por el celular. Bueno, hay familias que se están juntos y se mandan mensajes por el celular. Estamos enfermos. Es una sociedad enferma, una enfermedad, un pecado y una enfermedad. Y eso hace que las personas estén solas. Y eso provoca tragedias entre los jóvenes. Hoy una señora X, que sus hijos vinieron acá, son hombres ya, y mujeres, me dijo, sí, ¿te acuerdas que fulano de tal se suicidó? Se suicidó, y sí, se pone una cosa sentimental. Ay, qué terrible, ¿no? Sí, sí. Los amigos de él se fueron marcando todo, en el barrio tal. No, gente, y esa es la realidad, porque, claro, están solos y se agarran de un amor, pero se agarran del amor y después les falla el amor porque no están capacitados para mantener una relación y terminan suicidándose, una cosa trágica. Uno a veces, ustedes miren a veces los obituarios, la gente joven, ¿qué cree que pasó? Se suicidó. Y generalmente por temas sentimentales. Y algunos intentan y no lo logran. Pero pasa mucho. ¿Por qué es eso? Porque estamos en una sociedad enferma por el pecado, que ha deteriorado todo y que hace que la gente viva sola. No sale no- ustedes se encuentran un joven que se mató por la novia. Varios, no, pero uno. No tuvo alguien que lo contuviera. Los padres, capaz que habían tenido problemas con los padres, cosa común, a cierta edad, y no tuvo quien lo contuviera. Hay problemas, estamos en una sociedad con muchos problemas.
¿verdad? Y nosotros somos parte de esa sociedad. La iglesia es la iglesia del siglo XXI. Atiendan, alarma, atención, ¿eh? Perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Bueno, ahí Dios intervino, ¿no? No sabés, estaba pensando en el hermano. Pero esas cosas son muy importantes. Por eso necesitamos la consolación de las escrituras y estar con los hermanos. Necesitamos consuelo. A veces alguien que parece que nunca se va a derrumbar, se derrumba. Realmente se derrumba en un momento. No, de momento no, ya viene derrumbándose. Y conserva la prestancia, pero por adentro está demolido. Precisamos comunicación, ¿verdad? Satanás ha ganado una batalla tremenda, haciendo pensar que todo es rápido, ya, chat GPT. No, pará, afloja un poquito, pará, no, no, pará, diablo, pará, anda para allá. La escritura precisamos leer con tranquilidad. No leo para ser un sabiondo, no leo para darle clase a nadie, leo para conocer a Dios, a mi Dios, para que mi Dios me tome control, lo preciso, y para poder ser una bendición para otros. Para hacer bendición así, en la cortita, ¿entiendes? Con el que está al lado allí, tener no un discurso, no una frase armada, una palabra, el consuelo que Dios me dio, compartirlo con nosotros. Lo precisamos, hermano, lo precisamos. Este, sí, 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 dale, dale. Y a veces solo una palabra hace falta. Pero hermano, sí, 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 no te quiero cortar. Este, pero creo, insisto, necesitamos reconocer que necesitamos. Hay que bajarse el caballo, sí preciso. Porque a veces, cuando uno no baja el caballo, tiene mucha prestancia para lo de afuera. Pero no es verdad. Uno, basta ir a la escritura. Le digo, el Señor, más un ejemplo, Pablo, ¿verdad? Y miren para el Antiguo Testamento. ¿Precisaban o no precisaban? David, David, ¿lo sostenían los amigos o no lo sostenían? Por favor, estaban allí. Él era líder, por supuesto, pero él precisaba, estaban allí. No, dijeron, tú no salís más a pelear. Cuando dijeron, está viejito, ya acá, está acá. O sea, estaba contenido. ¿Eh? Moisés también, sí. Este, así que precisamos. Este, la carta de Pablo nos da toda la doctrina maravillosa de la salvación y después se pone en práctica. Y recuerden, en el capítulo 12 la clave es tengo que cambiar la cabeza, no el vestido. El vestido va a cambiar, que cambia mi cabeza, pero cambia el corazón.
el corazón sea como el de Cristo, que piense, que sienta, que vea las cosas como Cristo las ve. Y eso me va a hacer una persona diferente. Y voy a reconocer también mis necesidades. Dejo por acá, porque creo que ya está. Este, nos falta poco, pero este último, aunque no es tan doctrinal, tiene cosas muy interesantes para ver, y los saludos ni que hablar. Lo vemos, si Dios quiere, lo vamos viendo los próximos. Bien, así que si alguien quiere terminar con oración a algo, está bueno. ¿Hay que decir algo más? Perdón, porque Daniel dijo, pero alguien más quiere decir algo más. Está bueno, sí, comentarlo.